Javier, tu trayectoria es impresionante y nos da muchísima luz desde muchos ámbitos. El ámbito de la universidad, te has desenvuelto desde muy joven en universidades del mundo de primerísima línea y has cosechado éxitos en una doble vertiente. Éxito como investigador, éxito como emprendedor. Y además en temas punta, en sectores de futuro, donde has sabido posicionarte y esto, pues claro, hace que la industria, la sociedad, el emprendimiento gire en torno a estas cosas. En esta sesión de Alicante nos vamos a centrar en la última etapa, las últimas cosas que has hecho que tienen un valor añadido en cuanto a reinvención personal. En este caso me gustaría partir de un hecho reciente. Estando en la industria petrolera, del refinado con las nanopartículas, dar un salto a la energía limpia. Y consigues un hito que son el récord mundial de eficiencia y rendimiento en placas solares. Cuéntanos todo lo que hay detrás de esto, porque bueno, es cuando a los emprendedores se les llama pivotar, tú estás dando una lección permanente de cómo de alguna forma te vuelves a introducir dentro de los mayores niveles de excelencia y competitividad en el sector energético. Y ahí hay muchas lecciones que tenemos que aprender, así que cuéntanos. Bueno, Andrés, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirme aquí en Torrejuana. Para mí es un placer charlar contigo y sobre todo en Alicante, con una iniciativa a la que sabes que le tengo muchísimo cariño. Respondiendo un poco a tu pregunta, lo primero que me gustaría decir es que mi trabajo de hace más de 10 años en el refino de petróleo es también una apuesta por las energías limpias, porque mientras descubrimos alternativas al petróleo, necesitamos también utilizar el petróleo de una forma mucho más sostenible, y estos catalizadores que descubrí en MIT y que comercializamos a través de Rife Technology reducen muchísimo las emisiones de CO2, y reducirlas a escala refinería es un impacto sobre el medio ambiente fenomenal. Pero es totalmente cierto lo que dices. Desde la Universidad de Alicante y en colaboración con la Universidad de La Rioja y el INDEA Materiales de Madrid estamos trabajando en diferentes líneas en tecnologías que no requieren combustibles fósiles, como el hidrógeno o, en este caso, las celdas solares. Este año hemos publicado el récord mundial en celdas solares de baja temperatura, con un aumento en el 20% de la eficiencia sobre el récord anterior, y de alguna manera está relacionado con todo lo que venimos haciendo en el laboratorio de nanotecnología molecular, que es aplicar la nanotecnología a los materiales, de forma que, modificando sus propiedades, podemos hacer que transformen el crudo en gasolina y en diésel, emitiendo menos CO2, o en este caso podemos modificar la estructura de los fotocatalizadores para que esos fotones que nos vienen de la luz solar se conviertan de forma más eficiente en corriente eléctrica. También creo que desde la universidad pública sobre todo, tiene mucho sentido hacer apuestas de futuro, apuestas por la frontera del conocimiento, por nuevos materiales, y también pues con esta idea que sabes que tengo de siempre, una vez que hay una oportunidad de negocio, pues intentar transferir esa tecnología o incluso crear una empresa para comercializarlo. Bien, pero ahí en este sector de la energética has recibido un reconocimiento mundial y bueno, de forma específica tienes un premio que dentro del sector químico es el más prestigiado de Estados Unidos y por primera vez se lo dan a un extranjero. Y esto une tus dos trayectorias, el éxito reciente, pero también es un reconocimiento a tu anterior aportación, ¿no? Pues sí, es un reconocimiento que la verdad no me esperaba. La Asociación Química de Estados Unidos, la ACS, que tiene más de 170.000 miembros, me va a entregar ahora en marzo en Nueva Orleans el premio al mejor emprendedor de Estados Unidos en el sector químico. Es la primera vez que se entrega a un extranjero. Aquí me gustaría insistir en el mensaje del país que queremos construir en Estados Unidos. Yo llevo más de 20 años en Estados Unidos y es un país de oportunidades. Yo llegué allí de Alicante al MIT con muchas ganas de trabajar, pero sin conocer a nadie.
y he conseguido 100 millones de dólares de capital riesgo, crear un equipo y formar una gran empresa. Esto solo puede ocurrir en el Estados Unidos, que cree en el inmigrante, que cree en la atracción de talento, y si es cierto que este premio es un reconocimiento no solo a mí, sino a Rife Technology, a la Universidad de Alicante, a toda la gente que trabaja conmigo, yo creo que es una llamada sobre todo a este Estados Unidos que queremos construir, en el que el inmigrante, el talento, el joven que viene con ganas de aprender y de trabajar, pues puede encontrar su lugar. Creo que me hace muchísima ilusión precisamente por eso, porque se le reconoce a alguien que llegó a Estados Unidos por primera vez con 23 años, sin conocer a nadie, hablando un inglés con un acento español terrible, y pues nada de esto ha sido un problema allí, ¿no? Y yo quiero creer que ese es el futuro de mi segundo país, que es Estados Unidos. Luego recuperaremos el tema, porque vamos a hablar de Celera, de tu apuesta en el emprendimiento y del tema de emprendedores. Y quizá probablemente sea interesante ver qué nos diferencia a Europa respecto a Estados Unidos y en España en particular, y que veamos en definitiva también cómo universidades que sin duda tienen presupuestos, capital humano diferente, pero copiar la filosofía o imitar determinadas actitudes, eso puede ser gratis, y sería importante que nos contaras de tu experiencia en Princeton o en MIT, intercalada con el tema del emprendimiento y también de la ciencia y la tecnología en España. Pero demos un salto, porque tú sistemáticamente estás en los foros de mayor repercusión a nivel mundial, como es el foro de Davos. Y hoy, en definitiva, estamos en un mundo en un cambio absolutamente disruptivo, donde la nanotecnología o la inteligencia artificial el sector de la energía y los cambios de tecnología necesarios para la preservación del planeta hacen que los países tengan que ser diligentes y eficientes a la hora de trazar estrategias de este tipo. Bueno, ¿qué es, en definitiva, desde esos foros, qué conclusiones cabe que sacar hoy, qué estrategias cabe sacar para que un país, una región esté posicionada de cara al futuro? Bueno, la reunión de Davos de este año, como sabes bien, ha tenido el tema central de una sociedad fracturada. Es evidente que vivimos en un mundo muy desigual, en el que la tecnología está trayendo enormes oportunidades, pero no todo el mundo puede beneficiarse de ellas. Hace muy poquito también estaba en el Web Summit, que sería el Davos de la tecnología, y algunos de los mensajes han sido comunes. Por un lado estaría el mensaje de que la tecnología no es neutra, sino que las grandes empresas tecnológicas están concentrando la riqueza. Este modelo de capital riesgo, de vender lo antes posible, al mayor retorno, está concentrando la riqueza, está cambiando el empleo. Estamos viendo la uberización del empleo, pasamos del asalariado al autónomo, pues una transformación terrible. Y todos estos cambios, que se han llevado también en otras revoluciones industriales anteriores, están ocurriendo a una velocidad tan enorme que incluso aunque se crearan más puestos de trabajo que los que se van a destruir, que no lo sé, pero aunque fueran más, se van a crear y se van a destruir tan rápido que es muy difícil que la fuerza laboral que tenemos hoy en día pueda adaptarse. Van a producirse cambios muy importantes y hay una falta clara de liderazgo y de visión. Por un lado está el liderazgo empresarial, que ve cómo Wall Street está alcanzando récords mundiales cada día prácticamente. Es muy fácil hacer dinero hoy si tienes dinero, y eso da esta sensación de euforia angustiosa que hablábamos en Davos este año, ¿no? La gente está haciendo dinero muy rápidamente, hay un crecimiento notable de la economía, pero no hay una construcción de una nueva economía. Hay un crecimiento que viene después de una depresión o de una crisis importante, y nos falta ese liderazgo empresarial que quiera construir a largo plazo empresas que realmente puedan beneficiar a otros. Pero si hay un liderazgo que nos falta, es el liderazgo político. No lo hemos visto en el líder del mundo libre,
que es el título que suelen tener los presidentes de Estados Unidos. Claramente esto se está perdiendo. Europa vive con muchos problemas internos, sin duda el Brexit es el principal de ellos. España también, primero con la imposibilidad de formar gobierno durante una legislatura que no fue exitosa, más de un año. Ahora el problema en Cataluña hizo que el discurso del rey, que por primera vez a Davos, fuera un discurso que casi parecía más bien un public reportaje. ¿Cuáles son las bondades del país? Invierte usted en España, pero no era un discurso de este es el proyecto del mejor país del mundo para vivir y para trabajar. Nos falta una narrativa en España, en Europa y en el mundo occidental que, si no sabemos construirla, pues va a dar lugar a un crecimiento económico desigual, a una tecnología espectacular, no hay duda, pero que va a beneficiar a unos pocos. Y nos falta esta narrativa común de qué tipo de futuro queremos construir. De alguna forma uno tiene la sensación de que cada vez somos más niños, más pequeños, más inmaduros, con palos más grandes, con armas más poderosas. Yo creo que la reflexión fundamental en esta edad de la tecnología es que cuanto más tecnológica sea nuestra sociedad, más humanista tiene que ser nuestra educación, más maduros, más éticos, más reflexivos tenemos que ser. Parece que hay casi una carrera por los beneficios económicos rápidos. España también está creciendo, pero gracias al turismo, a la precarización de la economía. Hemos pasado por la crisis sin llevar a cabo esas reformas de las que tanto hemos hablado. Vamos ya varios años con un crecimiento del PIB muy importante que no se ha traducido en inversiones en ciencia, en tecnología y en emprendimiento, como tantas veces se había prometido. Y bueno, pues un poco en resumen, estamos saliendo un poco en falso, no solo en España, sino también en Europa y en el mundo occidental, de estos años de crisis económica, pero también yo creo que de valores. Es interesantísimo que un científico en el área de ciencias de alguna forma tenga un diagnóstico económico tan preciso y tan claro, ¿no? Te pediría que le diéramos... con los maestros, Andrés. No, creo que superas el gremio. Vamos a darle un poco la vuelta, vamos a ver la botella medio llena. Y efectivamente, el cambio es muy complejo, la adaptación al cambio es de tal velocidad que el mercado laboral hay dudas de que pueda adaptarse, de que tengamos la mentalidad, la educación, los incentivos para poder adaptarnos. Pero a esto unido a la falta de visión o de liderazgo política o incluso empresarial a la hora de hacer esos cambios. Pero eso querría decir que si hay alguien que lo ve, o lo ve incluso un poco, tiene una ventaja a nivel internacional. Ahí está la clave, ¿no? Es decir, que hay algunos líderes que están empezando a apuntarse esto y enseguida empiezan a cosechar éxito. En definitiva, ¿qué faltaría en España para que España fuera uno de los jugadores relevantes? Sin ser el liderazgo, ahora mismo estamos lejos de tener un liderazgo en los sectores clave del futuro, en esta economía, en la visión de una economía que propicie el cambio y la transformación, la revolución, digamos, en muchísimos sectores, tecnológicamente hablando. Bueno, ¿cómo podría adaptarse un país como España para ser un jugador y empezar a hacer lo que están haciendo otros países ahora? Yo creo que el primer paso sería creernos la internalización de nuestra economía. Es verdad que tenemos una presencia muy importante en Iberoamérica, pero no la tenemos en otras zonas del mundo que son clave. Nuestros consejos de administración tienen que ser también más diversos. Y no solamente hablo de que haya más mujeres, que tienen que haber en los consejos de administración, pero más extranjeros. Si son empresas internacionales, ¿por qué solamente hay españoles? Pensemos, no voy a decir ningún nombre, en todas las grandes empresas del IBEX español. ¿Y por qué todos tienen el mismo tipo de trayectoria empresarial? Cuando uno ve los consejos de administración de las grandes empresas del mundo, no son todos
hombres mayores de 60 que han ido a los mismos colegios y estudiado las mismas carreras. Uno busca diversidad y eso no está en las grandes empresas españolas. Y si el liderazgo no está claro, pues hacia abajo las cosas no se traducen bien. Eso es una de las reflexiones. Otro, no nos creemos realmente la digitalización. Y es verdad que hoy hay ordenadores en las mesas del empleado más sencillo de cualquier gran empresa española, pero la verdadera digitalización, es decir, el análisis del Big Data que tienen estas empresas, el Big Data de la administración española, que es una administración excelente, muy bien centralizada, con ayuntamientos que trabajan muy bien, con diputaciones, que realmente recogen una cantidad de datos espectaculares, las universidades, los hospitales, la policía. Toda esa cantidad de datos no se está utilizando bien. La digitalización no es solamente poner un portátil o un ordenador encima de la mesa de cada trabajador. Y luego, si queremos ser las mejores empresas del mundo, tenemos que tener salarios competitivos. Y si contratamos con 1.000 euros, con 800 euros, muchos de nuestros trabajadores con contratos que duran unos pocos días, ¿qué tipo de compromiso le podemos pedir a nuestros trabajadores? Es decir, que este discurso de que en la empresa el futuro de cómo nos vaya todo depende del esfuerzo que ponga cada uno, es un poco ridículo si a nuestros trabajadores pues no les damos ningún incentivo ni ninguna estabilidad, ¿eh? Si uno queremos... Hay que captar el... Exactamente. Desarrollarlo. Y eso se hace apostando y reteniendo ese talento con sueldos que sean buenos, con contratos que realmente sean buenos. Eso es lo que hacemos en Rife Technology, lo que hacemos en mi grupo de investigación, intentar traer a los mejores de donde sea en el mundo y luego apostar por su crecimiento personal. Eso nos falta en muchas empresas españolas. Concretando en la provincia de Alicante, ya que hablamos para Alicantec, leía el otro día las cifras de Fitur, ¿no? Turquía y Túnez están volviendo otra vez como destinos turísticos y están ofreciendo paquetes completos en hoteles de 4 y 5 estrellas a 40 euros el día. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Poniendo nuestros todo completo en Benidorm, en Torrevieja, en Alicante a 50 euros. Esos 10 euros de margen que da venir a un país europeo en vez de ir a un país. Si competimos en precios con Turquía o con Túnez, Egipto, Marruecos, no estamos claramente compitiendo por lo mejor. Tenemos todas las de perder. Exactamente, o sea, cuando uno corre, los que corremos, ¿verdad? Pues si tú corres con una liebre que va mucho más despacio que tú, pues no vas a mejorar tu marca. Van a poder bajar más los precios nosotros. No es vía precio, no es vía precio la competición. Exactamente, competir vía precio siempre es una solución de perdedores. Y al final esto es una provincia Ryanair. Nuestro aeropuerto es un aeropuerto que tiene low cost, la oferta turística, hay algunas excepciones, el Shah, algunos hoteles que muy notables, excepciones muy notables. Muy notables, ¿verdad? Pero muy pocas. Que están incluso indicando que hay direcciones alternativas. Lo que comentabas antes, que si se apuesta por esto que parece tan evidente, hay una oportunidad de negocio espectacular, porque ya tenemos la infraestructura, tenemos uno de los mejores aeropuertos de España, la costa, la gastronomía, pero solamente o fundamentalmente tenemos ese turismo que si no le gusta Alicante va a ir a Túnez o a Turquía el año siguiente. Competir entre esta vía es una vía para perdedores. Has comentado el tema de la inteligencia artificial y la ciencia. Ese es uno de los temas que ha sido recurrente y de hecho, por ejemplo, cuando la primera ministra del Reino Unido ha hablado de este tema, ha sido criticada porque se ha quedado simplemente en una operación de posturas. Realmente la inteligencia artificial va muy en serio, hay que ser muy proactivo y muy claro a la hora de definir un gran programa en torno a esto. ¿Cómo ves tú el tema de la IA y la ciencia, que es una de las cuestiones que me has comentado que era interesante hablar en esta charla? Yo creo que el futuro lo vamos a coinventar máquinas y personas. Te voy a poner dos ejemplos muy concretos. La gran empresa farmacéutica Merck lanza todos los años un gran concurso muy prestigioso para que los científicos de todo el mundo le ayuden a seleccionar aquellas moléculas que nos van a curar las grandes enfermedades del futuro. En el año 2012 lo ganó un grupo de la Universidad de Toronto. Ninguno de ellos era científico. Eran informáticos, pero programaron sus ordenadores para que buscaran en toda la información pública, los artículos científicos,
cuáles eran las moléculas más prometedoras y con redes neuronales artificiales reconocieron los patrones más prometedores y finalmente consiguieron ganar a los mejores científicos. Con años de entrenamiento no consiguieron ver esos patrones ocultos. Otro ejemplo, el profesor Leroy Cronin de la Universidad de Glasgow puso a competir a sus mejores estudiantes con robots que se reprogramaban en función de los resultados que iban obteniendo para la síntesis de unas moléculas muy complejas que se llaman polioxometalatos. En todos los casos los robots ganaron a sus estudiantes en la predicción de las moléculas y en la cantidad de experimentos que pudieron realizar. Uno le cabría preguntarse cuál es el papel del científico en un mundo en el que los robots podrán predecir, diseñar y realizar experimentos de forma más eficiente que los científicos. Hay varias respuestas a esta pregunta. En primer lugar, que si queremos coinventar el futuro, máquinas y personas, los científicos tenemos que hablar el lenguaje de las máquinas, es decir, tenemos que aprender código y tenemos que saber de robótica. Y esto no se aprende en ninguna facultad de ciencias del mundo, ni siquiera en programas de doctorado. Que los científicos no sepamos programar es una gran limitación de, digamos, las ciencias naturales, las ciencias química, física, biología, es una gran limitación. Déjame meter ahí una pequeña cuña, porque hace unos años los presidentes de las grandes universidades norteamericanas hablaban de la necesidad absoluta de hibridar la ciencia. Y yo te lo concreto en función de lo que estás diciendo. ¿Está suficientemente hibridada la computación con el resto de las ciencias a efectos de lo que estás diciendo? Especialmente hay campos, la biología, la genética, donde ya se ha visto el potencial que tiene vía la computación genética, la medicina, de cara a una medicina personalizada, y efectivamente pues la química, la física, de cara a desentrañar hasta los misterios de la materia o de realmente. Y esto además ya se empezaron a dar hace años, cuando la supercomputación ya aplicada con ciertos cánones de las redes neuronales, y empezaba a asimilar y a predecir. Se leía una década de literatura científica y predecía determinadas cosas de la siguiente. Entonces, desde esta perspectiva, ahí está señalando un tema fundamental. Tenemos que empezar ya a hibridar la computación y el resto de las ciencias, y no lo estamos haciendo. ¿Cómo cabe acelerar eso? ¿Qué en definitiva hay que adoptar para que las universidades españolas, por ejemplo, digan, no, es que la computación tiene que hibridarse absolutamente con las ciencias, de toda la facultad de ciencias, ¿no? La realidad, respondiendo a tu pregunta, es que si uno mira los programas de química, de biología, ciencias naturales, en las universidades españolas están las mismas disciplinas que en el siglo XIX. Está la botánica, la zoología, la genética, en nuestro caso la química orgánica, la inorgánica, la analítica, y no hay tiempo, no hay horas para lo que tú planteas. Habiendo dicho esto, tanto en investigación con la bioinformática como la químico-informática, y en nuevas empresas que ya están comercializando estos servicios de inteligencia artificial para predecir moléculas que curen enfermedades o mejores materiales, es clarísimo que el futuro pasa por ahí. ¿Cuál es la solución? Tú lo sabes mejor que yo. En el año 2011, cuando se pone el curso online y masivo Inteligencia Artificial a disposición de todo el mundo, 160.000 personas se apuntan. ¿Qué nos dice esto? Que esta gente, que no es un cualquiera, que el que se apunta a este curso es porque quiere aprender, siente que en sus universidades no se le está enseñando las herramientas más importantes. Hoy más de 40 millones de personas están aprendiendo gracias a estos cursos. ¿Por dónde pasa el futuro de las universidades? Primero, por adaptarse a lo que la gente demanda, este tipo de cursos que continuamente insisten en Machine Learning, inteligencia artificial, el tipo de temas que normalmente no se dan en las universidades, pero que podrían darse también en historia, en sociología, en antropología, que tienen que ver también grandes cantidades de datos para sacar conclusiones, por supuesto, en economía. Pero
¿Por dónde pasa este futuro de las universidades? Sobre todo por enriquecer la experiencia de estar en el campus. Porque uno puede aprender muchísimo con su ordenador en casa, pero hay algunas de las cosas, para los que estamos todos los días en la universidad, sabemos valorarlos, esta vivencia de estar con otros que también quieren aprender. Esta experiencia de compartir proyectos e ilusiones con gente de tu edad que quiere, pues quizá crear una empresa, quizá investigar, solucionar alguna enfermedad, alguno de los grandes problemas de la humanidad. Si en los campus conseguimos que pasen cosas interesantes, que haya investigación de calidad, que haya emprendimiento de calidad, donde uno tiene que estar, porque si uno quiere emprender o tiene que investigar, tiene que estar físicamente ahí. Si las universidades se convierten en aceleradoras, en incubadoras de proyectos, las universidades físicas van a tener un futuro. Recuperamos otra de tus ocupaciones actuales y de alguna forma sería interesante que nos dijeras cuáles son las principales innovaciones en el sector de las energías limpias y también tu aportación, qué recorrido esperas que tenga y demás, ¿no? en este entorno nuevo de innovación de energías limpias. Yo creo que lo que estamos viendo en los últimos años en el sector energético es que después de décadas de mejoras incrementales, un poquito mejor eficiencia en una celda solar, un poquito mejor eficiencia en los motores de combustión interna, ahora estamos viendo tecnologías totalmente disruptivas que no nos podíamos imaginar. Por ejemplo, la fotosíntesis artificial, estas hojas artificiales que son capaces de utilizar CO2, agua y luz solar y generar combustibles líquidos en algunos casos. Eso es una de las grandes revoluciones, ¿no? Imitar los procesos naturales incluso con mejores eficiencias que la naturaleza. CO2, que causa un gran problema, cambio climático, agua muy abundante y luz solar para generar combustibles, en una economía circular que nos permitiría emitir CO2 y volver a utilizarlo como materia prima, siendo el único recurso que entra en el ciclo la luz solar. Tecnologías totalmente disruptivas que están cambiando cómo pensamos en la energía. La valorización de muchísimos residuos de la agricultura, la valorización de la biomasa para generar combustibles, medicinas, bioplásticos que puedan reciclarse, y también yo creo que los científicos cada vez somos más conscientes de que investigar en un proceso, en una reacción concreta, no soluciona mucho. Hay que pensar, como hacéis los economistas, en el ciclo completo, esta economía circular. Aparte de esa reacción concreta que uno estudia, bueno, eso cómo se incorpora dentro de todo el proceso productivo y de materias primas. Yo creo que eso es uno de los grandes avances. Pero, en mi opinión, hay dos obstáculos principales en el campo energético para que realmente todos nos podamos beneficiar de una energía más limpia. El primer lugar es que pocos científicos piensan en emprender. Entonces, todos estos descubrimientos muchas veces se quedan en los laboratorios. Sería el principal inconveniente. Uno publica el resultado, pero no tiene esa inquietud de crear una empresa, o por lo menos dar los primeros pasos para que una gran multinacional pueda interesarse por tu descubrimiento. Esa sería quizá una primera insistencia, porque yo creo que los científicos emprendedores, es decir, aquellos científicos que se atrevan a emprender, van a cambiar este siglo. Porque si tienen las soluciones que nos hacen falta y además crean nuevas industrias, ¿qué fuerza más poderosa que esa, ¿no? Es una primera limitación. Y la segunda es un problema de regulación, un problema de falta de competencia real. El sector energético mundial, pero desde luego en España, adolece de una falta de competitividad real. Muy pocas empresas controlan el sector, no dejan hueco, no dejan aire para que muchas pequeñas empresas puedan entrar. Las grandes empresas tienen tiempos largos, tienen cuentas de resultados que piensan en trimestres, en años, y una pequeña empresa, una startup que tiene financiación para 1 o 2 años, no encaja en una economía o una industria energética que tiene periodos muy largos, que no tiene ningún incentivo
para cambiar de forma radical, sino lo que quiere es pues, mantener esos beneficios con crecimientos moderados, pero que dure a mucho tiempo. O sea, si no hay una industria energética con competencia real, es muy difícil que estas pequeñas startups puedan realmente florecer y desarrollarse. En otros sectores es más fácil, cualquiera puede crear una página web que si está bien hecha, pues consiga tráfico y a partir de ahí crezca, pero en el sector energético en el que hace falta pues instalaciones, red eléctrica, es muchísimo más difícil por parte del regulador y por parte también de la competencia, que aunque vea la posibilidad de crecer, no tiene los incentivos, porque las personas que toman las decisiones en estas grandes empresas tienen sus bonos o sus promociones pues asociadas a crecimientos pequeños y a que las cosas no cambien mucho. Vamos a hablar del área de emprendimiento, del que puedes decir tantas cosas y una trayectoria de éxito, bueno, conseguir 100 millones de financiación en una empresa de tecnología, pues esto ya dice mucho de tu capacidad de éxito, tu capacidad de emprendedor. Pero lo primero que interesaría es ver en qué medida hay un gen que es investigador y un gen emprendedor, y parece ser que no están conciliados. Tú tienes los dos. ¿Cómo de alguna forma tendríamos que conciliar ese gen para que los investigadores fueran muy proactivos y eficientes en casos de éxito, que fueran referencia y que cada vez esto permitiera que en las universidades los investigadores tuvieran más empresas tecnológicas? Y cómo además el emprendedor cada vez tiene que descansar más en conocimiento, en ciencia y en investigación. ¿Cómo de alguna forma conciliamos esos dos genes? Mira, todos compartimos los mismos genes. Todos tenemos los mismos genes. Lo que pasa es que unos desarrollamos a unos y otros no los desarrollan. Es más, yo creo que los niños cuando nacen lo que son es curiosos. Y el científico, el emprendedor, somos curiosos por naturaleza. Lo que es más el sistema educativo, que cada vez se empeña más en enseñarnos más de menos, en hacernos especialistas de nada, lo que nos cierra. La ciencia en particular, en el que hay una enorme presión por publicar, por conseguir financiación, por avanzar nuestras carreras, nos limita. Sin embargo, cuando uno piensa en los grandes científicos, ¿en qué piensan? Piensan en Leonardo da Vinci, gente completa, en gente que hacía muchas cosas. Este hombre del Renacimiento es lo que creo que a todos nos inspira. Y como científico te puedo decir que sí, hay una enorme satisfacción en descubrir algo por primera vez. En el eureka hay una sensación espectacular, pero cuando eso lo llevas al mercado y todas las personas se pueden beneficiar de tus descubrimientos, la sensación se multiplica por 1.000.000, porque tú sabes que eso lo has hecho, pero que aparte está al alcance de todos. Cuando fundé Rife Technology, me acuerdo que hablé con el que luego fue mi CEO, que era un profesor del MIT, Larry Evans, y comentaba con él esto. Digo, bueno, pero Larry, yo soy un científico, ¿cómo voy a hacer para emprender? Y me decía, mira Javier, las mismas cosas que haces en la ciencia las vas a hacer emprendiendo. Crear, manejar un equipo, llegar a resultados, comunicarlos. Lo que pasa es que ahora los problemas van a ser diferentes, nuevos, y vas a tener otras herramientas. A mí emprender me ha hecho mejor científico, mejor profesor, porque el alumno entiende perfectamente quién se lo sabe del libro y quién se ha arriesgado para que esto vaya a cabo, e incluso mejor persona, porque ahora yo a la gente le pido resultados. Aunque o la opinión de uno o la opinión de otro me cuenta un poco. Los emprendedores lo que vemos somos resultados, no el habría que, vamos a... No, esto es lo que yo estoy haciendo. Entonces, este cambio también de actitud, de iniciativa privada, de hacer las cosas, no de opinar qué es lo que habría que hacer, me ha cambiado también. Yo creo que el ser emprendedor es una actitud ante la vida, que todos tenemos todos los genes dentro de nosotros, nadie estamos limitados, y al final somos cada uno los que decidimos pues, qué queremos hacer con los años que nos quedan. Acelera es una aceleradora de talento, es una aceleradora de personas. Pues en este caso cogen personas jóvenes con ciertos talentos y les lanzan, les aceleran, nos dan formaciones en muchísimos aspectos. Acelera es una oportunidad maravillosa para conocerte a ti mismo
y sobre todo para descubrir todo el potencial que tienes y que puedes desarrollar. Celera me ha ofrecido la oportunidad de reencontrarme a mí misma. Celera es una apuesta por el talento emprendedor y por el incentivar a que ese talento emprendedor desarrolle su máximo potencial. Has implicado a instituciones de primer nivel, llevas a esos emprendedores a tus foros, los metes desde a las universidades de top norteamericanas donde eres profesor visitante, o los llevas a conferencias de premios Nobel, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo estás articulando este gran proyecto y en principio, pues cómo de alguna forma quizá otras instituciones podrían sacar de ahí un know-how, ¿no? Cuando llegué de Estados Unidos me daba cuenta que la mayoría de cosas que yo hacía estaban allí en Estados Unidos. Yo, sin embargo, soy un producto de la educación pública española. Yo tengo un compromiso muy fuerte por mi país y durante mucho tiempo le estaba dando vueltas de qué puedo hacer yo por España, dónde tengo esos contactos, dónde tengo yo esos recursos, qué puedo hacer que me resulte fácil y que tenga un gran impacto. Y no sabía muy bien cómo estructurarlo, pero el año 2014 me dan el premio Rey Jaime I, que tiene una cantidad de dinero muy importante, con la que no contaba, obviamente, y dije, mira, pues voy a utilizar parte de este dinero para crear con mi propio bolsillo un programa. Eso es lo que convenció a la Fundación Rafael del Pino, que me dijo, aquí todo el mundo viene para pedirme y tú has puesto el dinero encima de la mesa antes de hablar. ¿Qué recursos tienes? ¿Qué conexiones? Porque aparte del dinero que pongo es mucho más pues poder llevar a una persona a MIT, a Princeton, al Foro Económico Mundial, reuniones con premios Nobel. Ese tipo de acceso es muy difícil de conseguir y para mí era relativamente sencillo. Llevamos ya 3 generaciones, 3 años, cada año entran 10 chavales al programa, durante 3 años se benefician de todas las cosas que hacemos por ellos, formación, contactos, grandes oportunidades y al final no tiene ningún coste para ellos y al final los chavales crecen de una forma espectacular. Ahora ha salido los 10 chavales que por primera vez han completado los 3 años del programa y este viernes se incorporan los 10 nuevos de la 4ª generación. También se suma la Fundación Sabadell a Celera y lo que queremos hacer pues es abrir el programa a todas las instituciones, fundaciones e individuos que nos quieran ayudar, o bien con dinero, porque desde luego tiene unos costes, tenemos personas que tienen que cobrar todos los meses, el director del programa y demás, pero sobre todo con conexiones, con contactos, con oportunidades que nos puedan ayudar a que las vidas de estas personas cambien. Además todos podemos recordar perfectamente, mira, es que tal persona o tal oportunidad me cambió la vida. La Eisenhower, por ejemplo, ¿verdad? O la Fulbright, como una cosa muy concreta, una carta de recomendación. Y nosotros lo que hacemos es que estas casualidades ocurran, catalizamos el cambio para los mejores, a un coste muy bajo. ¿Qué cuesta ayudar a alguien como el Andrés Pedreño de hace unos pocos años a que le dieran una Eisenhower, ¿verdad? Y siempre agradecido por eso, claro. Pues ese tipo de agradecimiento es el que vemos nosotros en los chavales de Celera. ¿Cuántos chavales tenéis ya? ¿Habéis tenido? Bueno, tenemos 30 ahora mismo, entran 10 más, 40, pero como el programa es de 3 años, cuando terminan salen. Todos los años son 10 chavales, en 10 años 100 personas habrán pasado por la Fundación Celera. Si a 10 les cambiamos la vida, tener 10 personas en España del máximo talento que van a realmente tocar los campos estos, 10 personas te transforman un país y eres una apuesta por las personas, porque nosotros no aceleramos proyectos, no me interesa en qué proyecto concreto está esta persona ahora, sino es Eisenhower, es llevar a alguien a Berkeley, a MIT, un contacto, un premio Nobel, una conversación que te hace dar el clic y transformar tu carrera. No, ese tipo de cosas que son difíciles de cuantificar y de explicar es lo que hace Celera tan especial. Las ciudades medias que tienen calidad de vida, tienen una buena conexión, Javier, y que además necesitan reinventarse, porque realmente Alicante es un producto de
éxito en la economía industrial, en la economía del turismo, pero ya es una economía tradicional y merece la pena por su ámbito, su calidad, su potencial, tanto residencial, calidad de vida, como sus conexiones, sus infraestructuras, tiene un potencial extraordinario. Y además pues, estamos hablando de 7 universidades en un radio de 120 kilómetros, investigadores como tú, o como Francis Mojica, es decir, estamos hablando de que en realidad también empiezan a haber sectores de futuro interesantísimos, incluso en el turismo, en torno a la medicina, en torno a la nanotecnología. Bueno, ¿cómo ves tú esta perspectiva? ¿Cómo Alicante puede ser un jugador y sobre todo cómo en Alicante pueden ocurrir cosas, que es un tema que siempre te lo he oído a ti, tu interés, tu compromiso, aunque en Alicante ocurren cosas. Empecemos a transformar a nosotros mismos, a la sociedad en clave de futuro. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué consejos darías? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? ¿Qué tenemos que hacer los alicantinos? Háblanos un poco de Alicantec. Bueno, yo creo que Alicante es una provincia con un potencial enorme, con una calidad de vida espectacular y en el que están ocurriendo cosas muy interesantes pero que muchas veces no se conocen. Cuando uno oye Alicante lo asocia inmediatamente a la imagen que se proyecta, a la imagen de playa, a la imagen de vacaciones. Una de las cosas que se podrían hacer es comunicar también las otras cosas que ocurren en Alicante, aparte de la playa, y cada vez que hay un récord de temperaturas en España y aparece la playa de Benidorm o aparece el Postiguet, ¿verdad? Ocurren otras muchas cosas, hay que hacer noticia también de las cosas extraordinarias que están ocurriendo en esta provincia. El futuro está en los nómadas digitales, el futuro está en todos estos trabajadores de alto valor añadido que deciden dónde quieren trabajar, en las startups que prefieren trabajar en ciudades de tamaño medio, en la calidad de vida, una gastronomía envidiable, un clima extraordinario, estupendamente conectado. Creo que Alicante el valor fundamental que tiene es unir a las empresas del sector, porque son empresas familiares, muy sectorizadas, y es fundamental que nos juntemos para insistir en la digitalización de la economía alicantina y para contar los casos de éxito. Cada vez que en Alicante se ha apostado por el valor añadido y la diferenciación ha sido un caso de éxito. Es una provincia netamente emprendedora. La mayoría de nuestros pueblos, que no son pueblos, son ciudades, son líderes en el calzado, en el textil, en la alimentación, pues desde luego en el turismo. Y yo creo que el éxito pasa por unir voluntades, romper los muros que existen todavía entre Alicante y Elche, entre la montaña y la playa, y crear una provincia que atraiga el talento, que atraiga a lo mejor, y yo creo que eso parte de proyectar esa imagen de las cosas extraordinarias que están ocurriendo, aparte de la imagen constante de Alicante, que es la playa, que es el buen tiempo y que es el ocio. Hay otras muchas cosas que pasan y que creo que deben contarse. Pues Javier, muchísimas gracias por todo el contenido y la sabiduría de tu trayectoria. Nos vas a dar muchos éxitos, estoy seguro que tu premio reciente, la primera vez que se ha al extranjero, a un químico extranjero en Estados Unidos, pues es el preludio de otros muchos más éxitos que necesitamos en Alicante. Muchísimas gracias y esperamos renovar esta entrevista muy frecuentemente. Ya sabes que me hace mucha ilusión charlar contigo, que siempre lo paso muy bien, que creo mucho en el proyecto de Alicante y cuando me llames sabes que estoy ahí. Muchas gracias, Javier. Un placer, Andrés.